Señor Reillar. Gracias. A ver, algunas cosas importantes precisar de acuerdo a la pregunta de Karina. Yo la digo Karina porque nos conocemos ya de muchos años, pero de la congresista Beteta. Y si no me equivoco, me parece que la congresista Beteta votó también en contra del informe de ese momento. Así que yo la felicito por haber votado así. Pero lo que hice en mi condición de vicepresidente fue exigirle a la presidenta de la comisión, y están aquí las transcripciones, se las puedo alcanzar, de las distintas sesiones de la comisión, exigirle que solicite al presidente del Congreso de la República que los colegas congresistas de esa comisión asistan a las sesiones porque no nos daban quórum. Y fue en reiteradas ocasiones, que están en las transcripciones de esas sesiones, que se lo hice saber. Y no me conformé con eso. Tengo las copias de los oficios dirigidos al presidente de aquel momento, me parece que era Javier Velázquez Quesquén, en donde le planteaba que la congresista Zucari solicite la licencia de la presidencia de la comisión para que proceda el vicepresidente a asumir las funciones. Y esto nunca se dio. No se escuchó a quien habla en los oficios, en las pedidas de reunión, al presidente, a la propia presidenta aún de la comisión investigadora. Y por esta razón es que el día 12 de agosto, yo no sé si es coincidencia, yo no puedo especular al respecto, pero puedo decir con claridad lo que sucedió. El día 12 de agosto, un día después que la comisión había culminado funciones de acuerdo al encargo que le dio el Pleno del Congreso, que fue por 60 días, hasta el 11 de agosto, el día 12, la entonces presidenta presentó su licencia. Y a mí me dejó obviamente descolocado, porque la presidenta de la comisión seguía siendo presidenta hasta el último día de funciones. Yo no podía atribuirme una facultad que no tenía, la tenía la presidenta. Y la presidenta no pedía licencia cuando tenía una investigación en la Comisión de Ética. Y cuando presenta ella la licencia, la presenta después que la comisión había culminado funciones y que yo había presentado la noche anterior mi renuncia. ¿Y por qué la presenté en la noche? Porque aspiraba a que la presidenta de la comisión convoque a una sesión extraordinaria para o ampliar el plazo o emitir un informe final. Nunca se hizo. Nunca se hizo. ¿Puedo? Congresista. Solamente para precisar, le pregunté eso y también le pregunté por qué no elaboró un dictamen en minoría donde podría consignar todas las preocupaciones que usted tenía y qué pasó con el voto a favor del proyecto por la cual le dan mayores recursos. Ahí votó la primera y la segunda votación, votó a favor. Si usted creía que era algo irregular que estaba pasando con los IRSAS, ¿por qué permitió también con su voto que sea que le puedan el gobierno dotarle de más recursos? El informe en minoría nunca se pudo presentar al congresista Beteta porque, reitero, estuve esperando en mi condición de congresista e integrante de esta comisión hasta el último día que la presidenta culmine funciones de la comisión o pida la ampliación. Y yo sostenía, y reitero, estoy ubicando alguna de las transcripciones para dar lectura, una y otra vez, con ofrecimientos de la propia presidenta de la comisión, que se amplíe las funciones, la vigencia de la comisión investigadora. Porque, como dije en la exposición del propio Pleno que hemos visto hace un rato, del Pleno del Congreso, no habíamos llegado ni al 50% de investigación. Ni siquiera podía emitir un informe en minoría si no teníamos todos los elementos de juicio. Yo tenía indicios y por esa misma razón que tenía indicios pedía que se amplíe la investigación. Entonces, se emite un informe, un llamado informe que yo no lo reconozco como informe, fuera de todo plazo, sin sesionar
sin tener vigencia. Eso es lo que a mí me parece por lo menos sorprendente. Aquí está la transcripción a la que me refería hace un momento, que es de la sesión del 21 de julio del año 2008. Y yo digo lo siguiente, si me permite, señora presidenta. Creo, presidenta, si es que no es posible pedir a la presidencia del Congreso o que la presidencia nos autorice congelar el plazo y reanudarlo apenas se instale la nueva legislatura, en todo caso, de una vez por todas solicitar ampliación de plazo. Obviamente se requiere emitir un preinforme y para eso se requiere acuerdos y los acuerdos se dan con la presencia de los demás parlamentarios. Entonces, ante esta situación es absolutamente necesario. Presidenta, vuelvo a adherirme a su pedido de la propia presidenta de la comisión y a mencionarle que quien habla puede colocar su firma como vicepresidente de esta comisión para poder recurrir a la presidencia del Congreso, al presidente del Congreso en este caso. Esto fue una sesión del 21 de julio, una sesión informativa, porque los congresistas no nos daban quórum. Y estábamos la presidenta y quien habla. Y emitimos ahí un pronunciamiento y concluimos en dirigirnos a la presidencia y enviar un documento, cosa que nunca se mandó el documento. Y la presidenta estaba de acuerdo. Por poner un ejemplo, ¿no? Congresista Morales. Yo quiero pedirle, mientras le hago la pregunta, señor excongresista Reyardo. Congresista ¿sí? Morales, permítame, por favor, disculpe, que me traslada una inquietud la congresista Beteta, y en realidad yo sí quisiera pedirle, señor Reyardo, que responda a las preguntas. Hace un rato yo insistí 3 veces en un tema, ahorita la congresista Beteta le ha insistido 2 veces, entonces a fin de evitar estas interrupciones para pedir la precisión, yo le pediría que responda. La congresista Beteta en específico le ha preguntado su voto a favor con respecto a la declaratoria de necesidad. Usted ha hecho una exposición amplia, pero no ha contestado la pregunta. Para que precise, por favor, en la respuesta a la pregunta de la congresista. ¿Cómo no, señora presidenta? Usted plantea que quien habla no está respondiendo a las preguntas. Su pregunta, o la pregunta a la que usted se refería era si había un acuerdo de bancada. No había un acuerdo de bancada para la votación, ¿no? Eso fue al principio. Y en el caso de la congresista Beteta, se refería a la ley 29309, que es una ley que declara de necesidad pública y de preferente interés nacional la continuación de la ejecución del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil. Claro, esta ley creo que fue aprobada por unanimidad. Digo creo porque no estoy seguro, pero creo que fue aprobada por unanimidad o por ahí hubieron un par de abstenciones. Y esta ley de lo que trataba era de que la obra se culmine. Y yo en mi propia locución, en mi propia exposición ante el Pleno del Congreso dije, la bancada fujimorista está de acuerdo con que la obra se culmine, pero no está de acuerdo con que no se investigue. Bueno, lamentablemente no tuve el apoyo de toda mi bancada en lo último, pero era clara mi posición en el sentido que sí quería que la obra se culmine, y por eso se votó a favor de esta ley, que la declaraba de necesidad pública. Por supuesto que sí. Y estoy respondiendo, señora presidenta, concretamente a la pregunta. Lo había obviado porque no tomé atención, pero ahora sí estoy siendo concreto en la respuesta que la congresista Beteta solicitaba. Muchas gracias. Gracias, señor Reyardo. Congresista Morales. Ok, presidenta. Voy a pedir, por favor, a mis colegas que me permitan concluir para que puedan hacer sus preguntas. Y está esperando mi colega congresista Alejandro Aramayo, así es que me permitan concluir. Yo quiero, mientras le hago la pregunta, por favor, solicitarle el oficio que presentó usted acá, en la cual la presidenta de la comisión mencionó, envió a la señora Zavala, ¿no es cierto?, el incremento de presupuesto para que pueda sacarle una copia, por favor, porque es parte de la investigación que nosotros estamos llevando adelante. Mientras tanto, lo quiero hacer algunas preguntas de precisión, en realidad también. Se ha dicho, y usted lo ha dicho acá en esta comisión, que hubo muchas razones para investigar, muchísimas razones para investigar, y por la cual usted ha planteado de que debería ampliarse el plazo. Durante la investigación, ¿usted tomó conocimiento de algún acto irregular sobre IRSA que vinculaba a la comisión o que simplemente era de acuerdo con partidos? ¿Usted tomó conocimiento de algún acto irregular puntualmente? De la empresa concesionaria, por supuesto. Los actos irregulares fueron desde que tenían impedimentos con el Estado, totalmente claros y notorios, que se dieron leyes con efecto retroactivo y con nombre propio en la época del señor Toledo,
y se dieron sin cumplir los procedimientos que se establecen en el Congreso, exonerándose de una serie de mecanismos que ya en su momento fueron denunciados. Hablábamos del tratamiento bicapa que se le había dado a la interoceánica cuando tenían que comprometerse a la capa asfáltica. Hablábamos de los CR-PAO, que eran instrumentos financieros que permitían apalancar dinero en empresas financieras del exterior y no poniendo de su dinero para la inversión. En fin, muchas irregularidades que fueron, reitero, compartidas en su oportunidad al interior de la comisión misma y, por supuesto, también en la sesión plenaria que se votó el informe. En todo caso, usted puede afirmar de que estas irregularidades que usted conocía en la comisión que usted le puso, usted también puso de conocimiento, porque yo entiendo que en la bancada, mi bancada, por ejemplo, cada parlamentario va en la agenda que se le ha encomendado, pero siempre se coloca pues lo que se tiene, sobre todo cuando son temas tan grandes como la que usted está señalando. Entonces, ¿usted comunicó esto a su bancada oportunamente sobre lo que estaba? Señor Reyardo. Quiero ser muy preciso en esto, ¿no? Porque genera mucha pasión, sobre todo política. Habían algunas reuniones de bancada en donde se daba cuenta del trabajo que cada quien realizaba al frente de sus comisiones. Y obviamente se compartía determinados aspectos del trabajo que uno realizaba en las distintas comisiones, no solamente en esta. Y vuelvo a retrotraerme a la fecha. En esa fecha muy pocos hablaban de la corrupción de Odebrecht. Muy pocos hablaban de esto. Así que me quiero referir directamente a mis intervenciones públicas, a mis intervenciones en la comisión y algunas coordinaciones, o por lo menos daba cuenta en la bancada de los avances que se iban teniendo, sí. De hecho, esto era parte de las reuniones que se tenían, pero como esta, con otros temas más. Correcto. La pregunta es, Presidenta, sí, pues se corta, también. La pregunta es porque en realidad usted sí ha hecho bastantes declaraciones públicas, y es por eso es que se tomó interés también de invitarlo, porque el que conocía más sobre el tema de la coyuntura de esa comisión en esencia fue usted. El 7 de febrero del 2017, usted brindó una entrevista al diario La República, ¿okay? Y literalmente, lo voy a leer porque yo lo tengo acá, decía: me presionaron para no seguir investigando a la constructora brasilera. En mi bancada me dijeron: no te metas, no investigues. ¿Usted está en la capacidad de afirmar nuevamente eso? Entendiendo la coyuntura del momento, ¿no? Porque ahora es diferente la coyuntura ahora, ¿no? Yo me parece que después de esa entrevista también aclaré esa duda y dije algo que lo reitero ahora. Jamás he permitido que alguien me presione o alguien me oriente hacia un lado o hacia otro en cuanto a mi trabajo. Y a mi trabajo de investigación en las comisiones en las que he participado, nunca he tenido ningún tipo de propuesta de esa naturaleza. Creo que es bastante clara la respuesta, congresista. Ok, porque... sí, el contexto en la cual se empieza a generar y que después se hace el informe, porque yo tengo acá el documento con la cual se presenta que ya el informe para el debate en el mes del 25 de septiembre para la presentación, y luego en octubre ese debate, ¿no? Y vemos claramente aquí, por ejemplo, que firman 3 parlamentarios y el señor Juan Carlos Eguren no firma con su nombre. Es una cosa. Y lo otro es que el documento con la cual presenta tampoco tiene numeración. O sea, en política, bueno, nada es casual. Pero lo que sí preocupa es de que este informe que fue presentado ya en el Pleno tuvo una aprobación mayoritaria, ¿no? ¿Usted podría decirnos o podría explicarnos cómo fue ese procedimiento? Porque si a priori
posterior probablemente yo estoy viendo los documentos y inmediatamente ve que la cosa fue tan apresurada que no pudieron ponerle nombre, firmó otro sin su nombre, porque en realidad el señor Eguren no firma como Eguren, firma con otro nombre, Juan Carlos, y utiliza su apellido materno. En todo caso, pareciera que fue tan desesperado para ponerlo y que tuvo que aprobarse. Lo que yo quería que nos explique es cómo fue ese procedimiento en ese momento que se estaba desenvolviendo todo esto, porque después, una semana después, se aprueba pues ya en octubre, ¿no? Los detalles de cómo se obtuvo ese llamado informe no los tengo, pero tan igual como usted, ahora que he estado revisando documentación de la época, me sorprendió que efectivamente ese documento al que usted ha hecho referencia no haya tenido un acuerdo en una sesión de la comisión. Un informe de una comisión del Congreso tiene que votarse en el seno de la comisión. Y eso parece ser que no se dio. Y de hecho no se dio porque la comisión ya había vencido sus funciones sin que se haya pedido formalmente la ampliación del plazo. Entonces, no tengo idea cómo es que esto se dio así y cómo es que se llevó al Pleno y cómo es que procedió lo que finalmente ya ha quedado como un informe aprobado y en fin, ya los parlamentarios lo votaron y se consideró así, ¿no? Ok, en todo caso, de lo que usted manifiesta y obviamente verificando el reglamento nosotros podemos ver que eso es totalmente irregular, ¿no? Claro, porque se tiene que pedir una ampliación de plazo, debió haber pues un informe preliminar, debió haber un acuerdo de comisión, debió, en fin, una serie de procedimientos que debió seguir, pero no se siguió eso, ¿no? Y se presentó 2 meses después, ¿no es cierto? Y usted estaba, dice aquí, bueno, en su participación que denuncia usted una serie de irregularidades, pero quiero preguntar concretamente, ¿usted estaba de acuerdo con las conclusiones y recomendaciones de ese informe? No, y lo dije en la sesión plenaria. No, porque no podíamos pasar por agua tibia una serie de sucesos que se habían detectado al interior de la comisión. Y tan no estaba de acuerdo que voté en contra. Voté en contra de ese informe, que era para mí, lo he dicho y lo reitero ahora, no tengo ningún inconveniente en ratificarlo, era un certificado de buena conducta a favor de la empresa Odebrecht. En todo caso, usted no estaba de acuerdo, primero por las anomalías que había visto y segundo porque el informe era un certificado de garantía y usted no estaba dispuesto a, digamos, a respaldar eso, ¿no es cierto? En todo caso, yo quiero decirle lo siguiente, ¿por qué no realizó una denuncia por escrito sobre ese tema irregular? ¿Por qué? Y acoplado un poco a lo que decía, si bien es lo que decía mi colega Karina Beteta, de que no hizo usted un informe de minoría. Claro, ahora, si no trabajó durante su periodo en la comisión, obviamente al finalizar no podía hacer un informe de minoría, pero por lo menos podíamos hacer una denuncia por escrito como parlamentario y hasta poder hacer, dependiendo de la función de los implicados, al cual usted tenía referencia y acceso a información, hasta una acusación constitucional. O sea, podíamos avanzar hacia eso. ¿Por qué no se hizo eso? O si lo hizo, bueno, sería bueno que nos lo muestren. Sí, congresista, muchas gracias por la pregunta. Por supuesto que lo hice. Y se lo dirigí directamente al presidente del Congreso. Y en este oficio de fecha 11 de agosto recibido por la presidencia del Congreso, doy cuenta de mi incomodidad y el fastidio y las irregularidades que se iban presentando, no solamente en la investigación, sino en la propia comisión. Reitero, mi postura en todo momento fue, sobre todo cuando estábamos a portas de culminar funciones por el encargo que nos dio el Pleno, mi postura siempre fue que se amplíe la vigencia de la comisión para continuar investigando, porque habíamos llegado al 50%. Yo tampoco podía ser irresponsable en emitir una denuncia al Ministerio Público de algo que todavía ni siquiera estábamos en la mitad del encargo que se nos había otorgado, porque las sesiones se frustraban, porque no nos daban quórum, porque había una serie situaciones que generaban dudas y nos ponían un poco en una situación de
de no poder culminar el trabajo. Entonces, ante esa situación, en el Pleno se dio a conocer la postura y, por supuesto, también en distintas ocasiones por escrito ante la presidenta de la Comisión, ante el presidente del Congreso y ante, básicamente, mis colegas en las sesiones cuando estas eran grabadas y difundidas, ¿no? En todo caso, ¿nos puede facilitar esa información, por favor, para que pueda ser parte del documento que estamos nosotros investigando? Pero, en todo caso, yo entiendo de que su postura casi era en solitario, o sea, de todo lo que nos... bueno, le espero. De todo lo que usted está manifestando, en todo caso, su postura era casi en solitario, porque yo tengo también la referencia a la votación, ¿no? Y su bancada, definitivamente no todos estuvieron con usted. Eso significa de que hubo voces discordantes que estaban pues de acuerdo y estaban de acuerdo con el informe y estaban de acuerdo con las conclusiones y estaban de acuerdo con los procedimientos. Y a juicio suyo, que era todo una cosa irregular, bueno, podemos nosotros de ahí decir que estaban de acuerdo con lo irregular que usted había informado plenamente. En todo caso, es subrayo mío, por favor. Yo quiero preguntarle, cuando usted manifiesta su posición en su bancada y luego en el Pleno, porque en el Pleno usted es muy explícito, yo tengo ahí la documentación, ¿cuál fue la posición de la excongresista Keiko Fujimori Iguchi? ¿Por qué ella votó a favor? ¿Usted conversó con ella? No conversé con ella, en honor a la verdad, no conversamos. Y simplemente yo expuse y al final de mi exposición hice efectivo mi voto. Yo quiero terminar para que puedan participar mis colegas. Este informe que finalmente se aprobó y dio pie a una serie de decretos de urgencia. Entre los principales está el decreto 045, el decreto de urgencia 05, 097, en fin, y hasta una ley 29309 que legalizó la corrupción. Durante su participación, porque nosotros sabemos que constitucionalmente y reglamentariamente, que para los parlamentarios esto es ley, ¿no? El reglamento, la Comisión de Constitución y Reglamento debe dar opinión y dictamen sobre cada uno de esos decretos de urgencia. Lo manda la ley, lo manda el reglamento, lo manda la Constitución. ¿Hubo en algún momento algún informe sobre estos decretos de urgencia? Porque ya se utilizaba como referencia no solo este informe final de la Comisión, sino la ley también, las leyes posteriores, durante el periodo. En todo caso, en los plenos posteriores a la aprobación del informe mencionado, ¿se dieron a conocer los dictámenes de estos decretos de urgencia? ¿Usted tuvo conocimiento de algunos? Con toda honestidad, congresista Morales, no tuve conocimiento. No sé si la Comisión de Constitución emitió algún informe relacionado a estos decretos de urgencia. Simplemente el trabajo realizado al interior de una comisión como la IRSA Sur tuvo una serie de sucesos que trajo como consecuencia la aprobación de un llamado informe que yo considero en cuestión de forma no era un informe y en cuestión de fondo tampoco era conveniente aprobarlo porque era la forma que tenía la empresa concesionaria de tener un certificado de buena conducta. Pero también quiero precisar que en relación a la ley 29309, tal como lo he dicho en la propia sesión que se votó este llamado informe, tenía yo, y por supuesto la gran mayoría de colegas, la voluntad de que la obra se culmine siempre que se investigue. Esto último, reitero, no se dio así porque finalmente no se contó con el voto mayoritario de los colegas de aquel momento. Ok, Presidenta, muchas gracias, le agradezco. Gracias, congresista Morales. Congresista Alejandra Aramayo. Me ha pedido una interrupción la congresista Beteta, Presidenta. Congresista Beteta. Gracias, Presidenta. Presidenta, sería importante rescatar lo que ha señalado el excongresista Renzo, ya que él ha manifestado a la pregunta que formuló el congresista Morales, que cuando no hizo la denuncia formal,
no envió ningún documento ni al Congreso ni al Ministerio Público porque hubiera sido un poco quizás de manera irresponsable, sin tener las pruebas, sin tener evidencias claras de actos de corrupción en ese entonces, porque nadie sabía en el 2008, obviamente, todas las corruptelas y coimas que se hacía para beneficiar a la empresa Odebrecht y otras empresas brasileñas, y por ello él también posiblemente no queremos interpretar que ha sido negligente ni tampoco ha omitido en cumplir con su función, sino que no tenían esas evidencias. Obviamente hoy la circunstancia es diferente. Hoy al congresista Reyardo ya le puede generar una certeza de decir sí, esas empresas eran corruptas, pero en el 2008 no, y por eso seguramente no fue tan contundente de poder quizás en el Pleno del Congreso sustentar su posición y evidenciar los actos de corrupción que tenía la empresa Odebrecht, porque él estaba en esa comisión. Entonces, eso quería dejar constancia, Presidenta, de lo que acaba de señalar el congresista Reyardo, y sería bueno si algo más que pudiera agregar a ese comentario que acabo de hacer. Señor Reyardo. Muchas gracias, Presidenta. Sí, a lo largo de toda la investigación de este caso puntual de IRSA Sur, hubieron situaciones que generaban sospecha, sin duda, generaban sospecha. No solamente del consorcio ganador, producto de lo que ya se había podido revisar en la época del expresidente Toledo, sobre todo, en que se permitió que concurse cuando tenía impedimento para concursar, que se hizo una sesión extraña de proinversión y se paralizó a la mitad de esa sesión cuando hicieron la consulta a un estudio Monroy. Y eso se detectó y se compartió y se dio a conocer por quien habla en la comisión. No hubieron otras voces que lo plantearan, por lo menos en la comisión. Y eso lo trasladé al Pleno también. Y por eso es que usted misma, congresista Beteta, votó en contra de ese llamado informe. Porque probablemente quien habla y algunos otros colegas que teníamos una posición distinta, la convencieron. Las denuncias penales no me correspondían porque obviamente el trabajo de la comisión no había culminado. Y lo que correspondía, y me vuelvo a ratificar en ello, es ampliar la investigación. Que ese era mi objetivo y por eso no consideraba que ese informe tendría que haberse aprobado. Gracias. Gracias. Congresista Alejandra Aramay. Gracias, Presidenta. Saludar al invitado y pedirle, por favor, haga algunas precisiones, porque en las respuestas que ha dado en la primera etapa ante esta comisión noto algunas contradicciones y es más, algunas definiciones de concepto no estarían claras. ¿Cuánto tiempo, a través suyo, señora Presidenta, tiene fiscalizando el señor Reyardo? Señor Reyardo. ¿Cuánto tiempo vengo fiscalizando? ¿Qué experiencia tiene usted? Porque he dicho que era miembro de la Comisión de Fiscalización, tenía la ubicación, el cargo en aquella oportunidad de secretario. Ha hablado usted de una experiencia acumulada. Entonces yo quisiera, por favor, para los fines de la investigación, nos pueda usted comentar ¿cuántos años tiene investigando desde el Congreso de la República? Yo ingresé al Congreso en mi primer periodo en el año 2006 y desde el año 2006 fui secretario de la Comisión de Fiscalización, si no me equivoco, hasta el último día de gestión, ya no, porque renuncié a la bancada, que en ese entonces era la bancada fujimorista, la bancada de Alianza para el Futuro, y renuncié a la bancada y obviamente la bancada me retiró de las comisiones a las que yo pertenecía y obviamente a la que dejé de pertenecer y participar es a la Comisión de Fiscalización. Entonces, a mí no me queda claro algunas respuestas, Presidenta, que el invitado ha dado ante esta comisión.